Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Un placer saludarles. El día de hoy continuamos con nuestro estudio analizando mujeres de la Biblia y vamos a hablar acerca de un personaje llamado Tabita, que es más conocido como Dorcas, pero su nombre realmente es Tabita. Y podemos comenzar diciendo que su hecho más notable es que fue una servidora. Su hecho más destacado es que hacía buenas obras y ayudaba a los pobres. Su nombre es Tabita en arameo y Dorcas en griego, y ambos significan gacela. Y el texto clave donde vamos a estar estudiando es Hechos, capítulo 9, versos del 36 al 42. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el contexto histórico de este personaje, ya para ir entendiendo en qué momento ella se desarrolló. Les cuento que cuando empezó la persecución en Jerusalén, los creyentes se dispersaron por los 4 rincones del Imperio Romano. Entonces, por medio del ministerio de Felipe, el evangelista, toda la congregación de Yahshua se estableció en Cesarea y sus alrededores, donde estaba la aldea de Jope. Los líderes de Jerusalén enviaron a Pedro a observar la obra, ¿verdad?, que estaba haciendo el Ruach en estas nuevas congregaciones, porque se fueron abriendo poco a poco. Y mientras Pedro visitaba Lida, una de las aldeas cercanas, murió una discípula llamada Tabita. Entonces los hermanos la prepararon para la sepultura. Te hablo de los hermanos en la fe. La prepararon para la sepultura y enviaron un mensaje a Pedro para pedirle que fuera a Jope. Entonces, básicamente, dentro de toda esta persecución del Imperio Romano, Pedro está visitando Lida, muere Tabita. Los hermanos en la fe tratan de enviar un mensaje a Pedro para que no se fuera para otro lado, sino que fuera a Jope para que orara por Tabita. Entonces, vamos a ver la historia de Tabita en 5 puntos fundamentales. Lo más importante, primero, que Tabita era una creyente en el Mesías. Hechos 9:36 lo comprueba. Dice: había también en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido significa gacela. Esta mujer era notoria por sus buenas acciones y las obras de caridad que hacía. Entonces, era una discípula que creyó en Yahshua como resultado del ministerio de aquellos que habían huido de Jerusalén. Entonces, como creyente, Tabita empezó un ministerio con los necesitados, tanto dentro como fuera de lo que era la congregación de los creyentes. Además que podemos ver que era una servidora, ¿verdad?, con el uso de sus dones espirituales y talentos naturales. Tabita servía a toda la comunidad, incluyendo a sus hermanos en la fe. A diferencia de muchas mujeres bien intencionadas que hablan de obras de caridad pero no las llevan a cabo, ella sí. Ella no solo pensaba en la manera de ministrar a los necesitados, sino que también lo llevaba a cabo. O sea, lo que decía lo ponía por obra. Además que era una mujer muy amada. Si leemos desde el 38 al 39 dice: como Lida estaba cerca de Jope, cuando los discípulos oyeron que Simón Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para rogarle que no tardara en ir donde ellos. Así que Simón Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo condujeron al cuarto alto y todas las viudas acudieron a él llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que había hecho Tabita cuando estaba con ellas. Entonces, fíjense, cuando la congregación trataba de asimilar la muerte y la pérdida de su muy amada Tabita,
2 discípulos de su pueblo natal fueron a buscar a Pedro, porque éste había sanado a un hombre paralítico en Lida. Entonces, esperando que Pedro pudiera usar ese mismo poder divino, que lo podemos ver en el verso 34, para sanar a ese hombre, pues también se esperaba que pudiera sanar a Tabita también. Cuando Pedro llegó, los creyentes le dieron muestras de generosidad y le mostraron esos vestidos con tanto cariño, o sea, como que sálvala, porque realmente era una mujer muy entregada a lo que hacía, o sea, la queremos. Y ahí se demostró el cariño de la gente hacia ella. Y bueno, finalmente este gesto tan bonito de todas estas personas hicieron que realmente Pedro llegara, orara por ella y resucitó. Y eso lo podemos ver del 40 al 41, dice: Simón Pedro, después de hacerlas salir a todas, se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Simón Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Fíjense que después de sacar a todos de la habitación, porque evidentemente todos lloraban, todos estaban como muy exaltados, él no se podía concentrar, era necesario el silencio. Pedro se arrodilla y ordena al cuerpo sin vida: Tabita, levántate. Y cuando Tabita se incorpora, Pedro le dio la mano y la presentó viva a todos esos hermanos santos y a las viudas. Así que su regreso a la congregación fue de gran bendición, porque muchos creyeron en el Padre, ¿no? Debido a esta resurrección. Es decir, Tabita fue un motivo de avivamiento en la congregación. Y vamos a verlo en el 42, dice: esto llegó a saberse por todo Jope, y muchos creyeron en el Maestro. Entonces, fue un gran día cuando se oyó la noticia de la resurrección de Tabita, cuando se corrió la voz y se produjeron muchos resultados maravillosos. Elohim se glorificó. Ninguna persona, sino solo Elohim, tiene el poder de levantar a alguien de la muerte. Elohim se glorificó cuando usó a Pedro para realizar el milagro en la vida de Tabita. Además, que la fe de los creyentes se fortaleció, porque muchos, dice la palabra, que creyeron en el Mesías como resultado de este milagro. Y además, como consecuencia de todo esto, la congregación creció, porque Tabita era tan solo una persona que se ocupaba fielmente de servir a Yahweh. Entonces, el servicio abnegado de esta mujer fue la plataforma para alcanzar a toda una humanidad o a toda una comunidad. Entonces, está muy interesante todo esto, porque Elohim se glorifica, la fe de los creyentes se fortalece, y evidentemente, al ser esto así, el tema de la extensión de la buena noticia se avanza, y por consiguiente la congregación crece. Y crece con entendimiento, crece en número, crece con fe. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esta maravillosa historia? Primero, que debemos ser fiel con los dones que Elohim nos ha dado. Probablemente Tabita no era consciente de la obra magnífica que estaba realizando. Todo lo que hacía era coser ropa para las viudas necesitadas. Tabita no buscaba un lugar más importante de liderazgo o ministerio. Su ministerio era un humilde servicio práctico, pero su fidelidad tuvo una repercusión de gran alcance. Así que cualesquiera que sean nuestros dones espirituales e individuales, podemos dar, ayudar y mostrar misericordia, y nunca menospreciar, por más pequeño que sea el don que tenemos, ni tampoco querer
tener o ser alguien diferente. Seamos buenos en lo que Elohim o en lo que nos ha capacitado Elohim. Entonces, también podemos aprender que Yahweh no busca personas fuertes, sino fieles. Al igual que Tabita, debemos ser fieles donde Él nos ha colocado. Pongamos todo nuestro corazón y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Ocupémonos de la profundidad de nuestro ministerio y dejemos que sea nuestro Padre que se ocupe del alcance, del impacto de nuestro llamado. Que no sea nuestra fuerza, sino que sea a través de nuestra fidelidad. Recuerden que aquel que es fiel en lo poco, es en lo mucho donde Él lo pondrá. Pero también recuerden que al que más se le da, más se le demanda. Así que confórmate con lo que tienes, porque hasta ahí es donde tu capacidad, el Padre ha visto que llega por el momento. Espero que te haya gustado mucho este personaje, y si Yahweh nos presta vida, mañana estaremos por aquí con una nueva historia, un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.